Tres, siete, cuadrado. Muy buenas a todos, bienvenidos a 374 Podcast. Yo soy Xavi y tenemos hoy el episodio 39. Hoy nos acompaña Jorge Ríos, un auténtico crack del misterio, divulgador e investigador. Tiene su podcast ya archiconocido, Informe Enigma, y hoy es un honor enorme para mí tenerle aquí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues un placer, Xavi, de estar contigo hoy en tu podcast o videopodcast, no sé cómo llamarlo. Es un vídeo YouTube podcast turbosónico. Jorge, mira, para mi audiencia, que por suerte cada día crece más y somos más, ¿podrías hacer un breve resumen de quién eres? De que muchos ya te van a conocer, segurísimo, pero explicas un poco qué haces, quién eres. Bueno, tú lo has resumido de alguna manera bien al principio. Dirijo el espacio Informe Enigma en Radio Platja d'Aro, colaboro en WIT TV, en Misteris en Sebastián Arbó y otros programas también televisivos. Mítico. Pero sobre todo me defino como investigador y divulgador, y me suelo encasillar bastante en esos dos temas. Porque además te permite un abanico muy grande. Sí que es cierto que hablamos del mundo del misterio y la gente nos visualiza quizá como los cazafantasmas o los cazaovnis, pero a medida que pasa el tiempo me ha abierto a muchas más cosas, desde crónica negra, desde historia, desde ciencia. Es decir, ya no estoy encasillado solamente en el mundo del misterio, aunque a día de hoy se me sigue conociendo sobre todo por esa faceta. Genial, Jorge. Sí, bueno, básicamente yo te conocí por tu podcast, que me parece estupendo. Y ya te digo, el tema es algo que me encanta preguntar siempre a todos mis invitados, ¿no? Porque el misterio al final llega a la vida de cada individuo de una manera distinta. Muchas veces, siempre llega por un familiar o por algo que te ha pasado o por algo. En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso vino de rebote, es decir, esto no fue en ningún momento buscado, ni muchísimo menos. Yo cuento siempre la misma anécdota porque es ahí cuando empieza. Nosotros vivíamos aquí en Gerona y marchábamos a Barcelona a casa de mis tíos y primos y pasábamos la Navidad allí. Y cuando nos mandaban a los enanos a dormir a la cama, pues nuestros padres se quedaban hablando de sus anécdotas, de sus historias. Y aunque fuera en plenas fechas de Navidad que tocaría hablar de cosas alegres, pues ellos rememoraban aspectos de cuando habían hecho una tabla de la Ouija, de cuando habían entrado en alguna casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso de alguna manera, para aquellos que no podíamos dormir, iba haciendo mella. Estamos hablando que tendríamos 7 u 8 años, ¿no? Entonces ya te queda el run en la cabeza de qué es lo que han hecho ellos, qué es lo que han visto, etcétera, etcétera. Y ya a partir de ahí, pues ya cuando cumplí 12 años fue la primera vez que entré en un lugar de estas características y fue la primera vez que hice una grabación psicofónica. ¡Wow! Tan jovencito ya. Sí, con 12 años. Y de hecho, fíjate que la saga continúa porque mi hija la tiene 10 y ella grabó sus 3 primeras psicofonías con 5 años. Así que parece que la saga familiar va en aumento. Ya ves, pero aumento y súper espabilada, ¿no? Que con 5 añitos ya grabando psicofonías, espectacular, la verdad. Sí, desde la inocencia. Ella veía que yo lo hacía y estábamos un día en un lugar con un permiso oficial, en un lugar público, abierto, era a las 6 de la tarde, y ella vio una grabadora y dijo, pues yo quiero probar, papá. Y se puso a andar, se puso a hacer preguntas y curiosamente aquel día además, es como una anécdota, le respondían más a ella que a nosotros. Era algo un poco surrealista, ¿no? Fua, ya ves. Mira, Jorge, por ejemplo, ¿vale? Cuando... Yo entiendo que entiendo que haces trabajo de campo en el momento que investigas, cuando estás preparando tu podcast y tal. Me gustaría saber cómo es por dentro Informe Enigma en el aspecto de cómo tú estructuras, pues venga, hoy voy a hablar de este tema, hoy voy a hacer esto, cómo te lo montas, cómo empiezas a organizar todo para el programa. Bueno, tengo una serie de colaboradores que son fijos, aunque van rotando, pero yo siempre he visualizado mi programa como si fuera una película. Intento que todo
no está muy guionizado, porque para mí tener un guión siempre y unas preguntas lo convierte en un espacio frío, un espacio sin alma, ¿no? Todo muy, muy estructurado y que no se salga de la pauta. Yo lo que yo siempre intento cuando me siento detrás del micrófono y abro el canal de Informe Enigma es presentarme como que yo no sé nada del tema, entonces yo me siento para aprender de lo que mis colaboradores van a contarnos, ¿no? Entonces parto desde la ignorancia más absoluta y a partir de ahí surge una conversación, no que sea del todo improvisada porque ellos ya saben perfectamente el tema, pero bueno, sea una conversación fresca y dinámica. Y yo lo preparo de una forma que intento verlo como una película. Si voy a hablar del fenómeno OVNI, intento poner fragmentos de películas, de entrevistas, de audios que hay mientras ellos van relatando el caso en concreto que vamos hablando. No es sencillamente sentarte, escuchar que alguien te suelta una historia y para casa, no. La cosa es bastante más complicada, pero no es aquello que nos pongamos una semana a decir, venga, va, esta pregunta, esta respuesta, no. Si algo lo caracteriza, sobre todo, y mucha gente lo repite y es algo constante, es el dejar hablar. Estamos acostumbrados a escuchar programas de radio o podcast en los que se trae un invitado, pero el presentador interviene más que el invitado, lo interrumpe constantemente y eso al final crea una especie de disonancia con la audiencia, porque la audiencia no quiere escucharte a ti como presentador. Tú ya has tenido tu momento, quiere escucharlo a él como el entrevistado porque es quien viene a aportar esa información y si tú le interrumpes, al final, como digo, se crea esa disonancia en la que nadie entiende absolutamente nada. Y yo aquí hago una pregunta, sea cual sea, y a partir de aquí el entrevistado ya tiene el tiempo que necesite, 5, 10, 15... He tenido a personas que han hablado durante 40 minutos seguidos sin interrupción. Para algunos hizo un poco tostón, pero bueno, él se explayó todo lo que necesitaba y lo contó. Y además, también Informe Enigma tiene una cosa que diría que es el único programa que lo tiene, y mucha gente a veces no comprende el porqué, y es que siempre abrimos con una canción de heavy metal. Después de la introducción automáticamente arranca con heavy metal. Vale. Y la gente dice, hostia, es que esa música, qué tal, que no sé qué. Bien, yo lo explico ahora de una forma breve. Cuando yo empecé en el mundo del misterio, aquellos que hacían misterios de cara a la sociedad eran los llamaban ellos los guarros, los que vestían de negro, los que escuchaban rock, los satanistas. Entonces, al igual que aquellas conversaciones a petit comité de la familia hicieron mella, esa visión del mundo del misterio de los años 80 y 90 es la que yo sigo teniendo a día de hoy. Entonces, intento plasmarlo en el programa. La introducción, el hecho de que se ponga esa música, es para hacer un poco honor a cómo se veía el mundo del misterio en los años 80 y 90. Wow, es que me parece brutal tu visión porque, mira, es más, te voy a confesar algo. Yo era de los que interrumpía y a veces me pasa. Justo hace unos minutos atrás te he interrumpido. Y esa es una manía que tengo de novato, ¿vale? Porque sinceramente llevo ni 40 episodios. Y te doy toda la razón, Jorge. Es que te tengo que dar toda la razón porque cuando tú dejas de explayar al invitado es cuando sale la magia. Es cuando sale todo aquello, porque muchos invitados, sobre todo en mis episodios al principio, como que yo tenía la necesidad de intervenir por miedo a que se viera vacío el programa, por pura inocencia, y me he dado cuenta que la clave es exactamente lo que acabas de decir. Hay que dejar hablar, hay que dejar explayarse, que es cuando surge la magia. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, interrumpir, todo el mundo acaba interrumpiendo, y los que llevan más tiempo, los que llevan menos tiempo, porque a veces es inevitable y hay que meter alguna pregunta por el medio porque crees que en medio de la conversación ha salido algo interesante y tienes que preguntar por ello, porque si no luego se van acumulando y al final algunas se acaba perdiendo. Pero cuidado, que esto es mi punto de vista. Yo sé que hay otros compañeros de otros espacios que lo hacen de una manera muy distinta o incluso que arman debates que algunas veces son entretenidos, pero tampoco soy muy partidario de traer debate a Informe Enigma porque es un poquito lo mismo de lo que estábamos hablando. Si meto a 3 o 4 personas, cada una dando su opinión y hablándome de todos a la vez, llega un momento que el que está oyendo fuera, porque nosotros nos centramos en lo que queremos hacer. Bien, nos sentamos en una mesa, nos ponemos a debatir sobre el Yeti y cada uno, pues yo creo, yo he visto tal, tú no tienes razón, vale, pero ¿y qué pasa con el que os está oyendo? Claro. ¿Está pillando algo de aquello? La información que le llega es súper sesgada porque coge un poco de cada uno y al final con ese poco de cada uno no se hace un todo. Entonces yo prefiero que sea solo una persona la que viene a exponer un tema y dejarlo el tiempo
que necesite. Si tengo que intervenir en medio, lo suelo hacer, pero rara es la vez que yo corto a una persona. Esa persona habla, cuando termina, vuelvo a formular otra pregunta y a partir de aquí se va completando la secuencia. Totalmente, sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, es un tema, por mi parte es un tema de madurez, pero sí. Ahora que ya hemos entrado en materia, ya has comentado cómo estructuras tu trabajo, cómo lo haces. Dentro bueno, porque entiendo que llevas ya mucho tiempo y dentro de tu trabajo de campo o tal, ¿tú podrías comentar algún caso que te haya quitado el sueño? O sea, que en algún momento digas, aquí está pasando algo que se me escapa de las manos, que sobresale de lo que es ya la realidad absoluta. Si te soy sincero, y puede sonar un poco decepcionante, no han habido muchos casos que me hayan quitado el sueño. Dentro de todo, yo soy una persona bastante, no voy a decir escéptica o incrédula porque no sería la palabra, pero tengo que ver mucho para poder creerme que aquello que está sucediendo tiene un origen o un hecho paranormal. Normalmente suelo encontrar casi siempre la explicación y eso molesta mucho a la gente porque, claro, la gente quiere creer que todo es un absoluto misterio y a veces no lo es. Y cuando lo es, hay que decir que sí que lo es. La única vez que a mí realmente me ha quitado el sueño, y a día de hoy seguimos dándole vueltas y vueltas, fue cuando conseguimos el permiso, gracias a un amigo, Daniel Ortega, para poder investigar el castillo de Bebelsburgo, más conocido como el Vaticano de las SS en Alemania. Nos dieron un permiso para dormir 4 días dentro del castillo, teníamos la llave para movernos donde queríamos. Wow. Claro, imaginar un lugar que siempre ha tenido la leyenda de que las SS allí hacían rituales, que se ejecutaban a gente y tal. Bueno, luego supimos que todo era mentira. Lo único cierto es que murieron 2.000 personas en aquel castillo del campo de concentración que había cerca. Wow. Pero ese castillo tenía una magia muy extraña, tenía una sensación de, no sé, de sazón muy grande. Y no tanto por el paso del Partido Nacional Socialista por aquel castillo, porque fue realmente breve, aunque hay gente que se empeña en decir muchas cosas, pero la documentación está ahí, sino porque estamos hablando de un castillo que tiene más de 15 siglos de historia. Allí se quemaron brujas, pero como solemos decir, a cascoporro, se asesinaba gente en la Edad Media sin ton ni son, y esa energía seguramente es la que sigue quedando allí. Pues algo que a mí me quitó el sueño es que la primera noche que estuvimos allí, a mí me alojaron. El castillo tiene, si no recuerdo mal, tiene 4 plantas. A mí me alejaron en la tercera planta, si no tendría que hacer memoria ahora, que eran las habitaciones donde se hospedaba el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, cuando visitaba el castillo. Entonces me dieron aquellas habitaciones para que yo durmiera allí. Aquella planta aquel día estaba totalmente vacía. Tan solo había algunos huéspedes y mis compañeros que estaban en la primera planta. Es decir, yo en aquella planta estaba solo. O sea, toda una planta de un castillo para mí. Y cuando fui a dejar las maletas, no pasa nada, pero ya hicimos una regresión grupal en lo que se conoce como la Torre del Homenaje, el lugar donde las SS dejaban sus anillos, donde está el típico sol negro que la gente ha visto en fotografías. Hicimos una regresión, cada uno vio una imagen distinta de lo que pasó en aquel castillo prácticamente un siglo atrás. Todo el mundo se fue con una sensación muy mala de esa experimentación y cuando yo ya me fui a dormir a la habitación, la temperatura cayó en picado, lo que se conoce como termogénesis, no hablamos de 1 grado 2, sino bajar 20 o 30 en picado, y de repente tanto las llaves de la puerta como las cremalleras de las maletas, todas empezaron a moverse a la vez, todas. Buscaba la explicación, no había manera de que aquello parara. Al final lo que hice fue coger mi almohada, mi nórdico y mi maleta y me bajé a una habitación que había vacía en la primera planta, porque allí era imposible estar. Todo el ambiente cambió y creemos que fue debido a esa regresión que se hizo y que molestamos a algo o activamos algo que había allí y que sin duda pues no quería que estuviéramos en aquel castillo. Wow, espectacular, la verdad. La pregunta eterna, ¿vale? La pregunta eterna, que seguro que te habrás cuestionado y seguro que te han preguntado muchas veces. ¿Qué crees que son esas manifestaciones que al final unos dicen que son fantasmas, otros dicen que son energías, seres de otros planos existenciales? No sé, me gustaría saber tu opinión.
Es que aquí hay que hacer una distinción y hay que saber diferenciarlas entiendo que para la gente a veces para la gente normalmente suele ser siempre lo mismo, ¿no? Un fantasma. Claro. El espíritu de alguien que en su momento estuvo vivo. Bien, no hay ni un solo investigador, vamos a decirlo, serio hoy en día que pueda asegurar que ni las psicofonías ni los fantasmas pertenecen al mundo de los muertos. Nadie. Sabemos que aparecen de la nada cuando menos te lo esperas, no comprendes el porqué, pero ahí están. Y hoy en día aún no tenemos los medios suficientes como para poder averiguar realmente de dónde vienen. Pero como digo, hay que hacer dos distinciones. Fantasma quiere decir aquella silueta que puede parecer una persona, que puede interactuar contigo, es decir, lo puedes ver como yo te veo a ti, puede hablar contigo, puedes tener una conversación inteligente y lógica. Y luego está lo que la gente llama energía o espectro, que es esa masa oscura o fría, uniforme, que no responde a nada, que no tiene una característica humana y que va rondando un lugar constantemente, a la misma hora, al mismo día o a la misma fecha del año. Eso es como una energía residual que ha quedado impregnada y eso no tiene inteligencia, no habrá forma de que nunca te responda porque lo que le podía dar una energía vital ya se marchó. Entonces, una vez hacemos estas dos distinciones, aprendemos que el fantasma es lo inteligente y el espectro, la energía, no lo es, tenemos que asociar la psicofonía al fantasma y la voz paranormal al espectro. La psicofonía es aquello que te responde inteligentemente y la voz paranormal es aquello que a tu pregunta no hay una coherencia. Con lo cual, una vez ya lo tenemos todo ubicado en bloque, cabe decir que no sabemos qué son. Que podemos tener la creencia cada uno, y prácticamente todos vamos en la misma línea, de que sí, de que son energías o almas de personas como tú, como yo, que en su momento pues estuvieron aquí, hicieron algo y por lo que sea regresan, bien, pero pruebas categóricas que lo puedan demostrar a día de hoy no hay ni una sola prueba, ni filmaciones, ni fotografías, ni por muchas psicofonías que podamos aportar. Nada de eso es suficiente para poder asegurar que son las almas de aquellas personas que antes que nosotros estuvieron en este plano. Es que me parece una explicación con mucho sentido, básicamente por lo que dices, que nadie puede asegurar nada, nadie sabe nada en el fondo. A estas alturas de la película hay muchas, yo creo que sí, que hay muchas pruebas, mucha gente, muchos testimonios, pero al final la conclusión nunca es clara. Siempre queda pues ese enigma, ¿no? Como dice el título de tu podcast. Y al final yo creo que también es lo que trae la magia, ¿no? Lo que trae esa magia, ese misterio, toda esta parafernalia que nos encanta a todos y que nos une también a la misma vez. Dentro de todo este paradigma de fenómenos y todo eso, cuando has estado captando psicofonías, ¿has llegado a captar alguna que vieras que tenía una interacción clara contigo o con la persona que la estuviera captando? Hay muchas, tenemos cientos de ellas en las que hay una pregunta y una respuesta coherente. Y si no hay una pregunta, hay una interacción y eso quiere decir que se meten en medio de algo que estás haciendo. O bien montando un equipo, o bien te cuentan una historia que ha pasado una mañana antes de que tú llegaras y luego te supiste a posterior que había sucedido algo. Por ejemplo, hay un punto determinado en Gerona, esto lo mostramos mucho en la ruta, donde se nos dio el permiso para ir un día a grabar. Fuimos un equipo bastante numeroso de personas y aquella mañana se había intentado suicidar una chica desde lo alto de la torre. Wow. Y estamos hablando un mes o dos antes de que nos confinaran totalmente. Con esto quiere decir que si hubiéramos aplazado la investigación de aquella noche, bueno, la experimentación, viendo lo que luego vino después, pues seguramente a día de hoy aún no habríamos conseguido un nuevo permiso. Entonces nos quedamos y a partir de aquí las voces que empezamos a captar a lo largo de aquella noche hacían referencia a lo que había pasado aquella mañana en la torre. Ninguna nos contestó directamente, pero todas hablaban, hacían alusión al por qué se había tirado aquella chica, hacían alusión a, pues mira, ya bajo, voy a darle el pulso, voy a ver si está viva. Todo iba en esa dirección. Entonces, tenemos cientos de interacciones. Algunas directas, preguntar algo y obtienes una respuesta, y otras que no te responden, pero que sí que hablan de algo que estás haciendo,
de algo que has dejado de hacer, no sé, ahora sí me viene a la mente un domicilio particular de una población de aquí muy cerquita donde yo vivo. Estuvimos trabajando no mucho tiempo en esa casa porque veían el fantasma de algo que ellos bautizaban como Jack el Destripador. Evidentemente no era el asesino de Whitechapel, pero es lo que ellos entendían por la vestimenta. De aquí obtuve una grabación muy curiosa, además que me gusta mucho, porque yo me dejé un equipo abajo en el salón mientras yo subía a la habitación y siempre llevo una grabadora encendida en el bolsillo. Entonces, en esa grabación sale una voz que dice: se ha olvidado de todo, y encima se pone a reír. Entonces, no me ha respuesto a mí, pero sin embargo está burlándose de que yo me hubiera olvidado el equipo abajo. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, hay cientos de grabaciones en las que hay una interacción. Pero esto, repito un poco lo que dije antes, no demuestra para nada que esos sean almas de personas que en su momento estuvieron aquí. Que creemos que sí, pero poder demostrarlo a día de hoy aún no. Es que, claro, en el caso este que has comentado de la chica que se había suicidado, hacía poco, entiendo, ¿no? O hacía... Nosotros fuimos por la noche y esto ocurrió por la mañana y la chica no perdió la vida. O sea, para aquellos que han Ah, acudido a la ruta saben qué torre es una torre inmensa y pues el destino quiso que la chica sobreviviera y está viva a día de hoy con lesiones, etcétera, pero sobrevivió. Pero sí, esas voces nos estaban contando lo que había ocurrido aquella mañana. claro, dices, pero parecía como que la respuesta que has dado de esas voces parecía como que si fuera el equipo de rescate, ¿no? ¿Puede ser? Sí, podríamos decirlo, o más bien le damos un toque un poco, lo humanizamos, porque una de ellas dice ya bajo, pues si tú ves que alguien se tira, lo primero que haces es bajar, ayudar. Otra que dice dale Claro, el pulso, lo entendemos como tomar el pulso. Otra que dice claro. parece un maniquí, porque se queda de una forma muy estática. Y ya la cuarta hablaba del por qué esa chica se había tirado. Wow, eso, yo, mira, esto a veces lo he pensado. ¿No crees que pueden ser como fragmentos del pasado? No, no, ¿sabes? Que se quedan ahí No, atrapados. sí, no. Cuando hablamos de un fragmento del pasado es un poco la separación que hice antes. Es cuando hablaríamos de una voz o un sonido paranormal. Pero si te están respondiendo algo inteligentemente que acaba de pasar, ahí Claro. no hay un fragmento del pasado que quede estancado. Porque un fragmento del pasado te puede hablar de un perro, te puede hablar de la lluvia y aquel día hace sol y no tiene nada que ver. Pero si te están hablando de algo que acaba de pasar o te llaman por tu nombre o te contestan directamente a lo que tú le acabas de preguntar, aquí no hay un pasado. Aquí hay un presente. La gran pregunta es, ¿de dónde viene ese presente? Claro, eso es, porque te están como comentando algo, pero como alguien ahí, una interfase Mm. dimensional, la verdad es que choca mucho la cabeza. Eh, ¿Hay alguien bueno, entiendo que conocías a Sinesio Darnell, ¿no? Y su trabajo, ¿o te Conozco su suena? trabajo, no lo conocí personalmente, Mm. pero sí conozco su trabajo. Claro, yo he escuchado pues su trabajo, las cosas bueno, su trabajo, las voces que captaba, y me han recordado mucho a lo que tú acabas de contar, ¿no? Que como que son alguien que está ahí, que interactúa, pero no sabemos muy bien dónde queda, ni qué pasa, ni qué no pasa. Sí, Em, exactamente. Además, Sinesio Darnell las captaba en su laboratorio, que algo es mucho más difícil hacerlo bajo un ambiente controlado. Se marchaba, dejaba los equipos encendidos y luego aparecían aquellas voces. Es decir, Sinesio Darnell hizo un paso muy importante. Lo que no mucha gente sabe, y esto yo lo supe a raíz de gente que trabajó con él, es que Sinesio Darnell grababa sobre todo porque tenía mucho miedo a la muerte. Y de esta forma, al captar estas voces e investigar, era como afianzar que había un más allá. Entonces, de cara a aquellos que tienen miedo a la muerte, si pueden demostrar que la muerte no es el final, se tranquiliza todo y parece que la cosa es un poco más sencilla, ¿no? Pero llegó el final y como nos pasa a todos, te topas con un muro y dices hasta aquí y de aquí ya no puedes sacar más. Buah. Es que, bueno, yo creo que es el miedo eterno, ¿no? De cualquier ser humano. Eh, yo creo que no hay que darle muchas vueltas a la muerte porque al final es algo que nos va a llegar a todos y fin, no hay más. Jorge, cuando el tema en tu podcast,
A mí lo que más me fascina, básicamente, porque creo que es algo que siempre me ha tocado de cerca, a mí no me ha pasado nada, pero es algo que me gusta mucho, son los casos de contacto del tercer tipo, ¿no? Pues, humanoides, tal, etcétera. Eh, ¿Tú tienes algún caso así que te guste en particular o conoces algún caso o es más, te interesa ese tipo de fenomenología? Todo lo que tenga que ver con el misterio me interesa, pero sí que es cierto que yo he sido muy crítico y sigo siendo muy crítico hoy en día con el fenómeno OVNI, porque casi todo se basa en testimonios de la gente, pero es un poco también como las psicofonías o como el mundo del más allá. Llega un momento en el que todos son testimonios de personas, pero pruebas no hay ninguna. Y por pruebas tampoco podemos coger una fotografía o un vídeo, porque sí que bien es cierto que estamos viendo algo volar que no sabemos qué es, pero no me interesa el objeto, me interesa saber qué hay dentro de ese objeto. Y incluso fíjate que cada vez los ufólogos, y hablamos de ufólogos de peso y experimentados, cada vez tienen más claro que parte de lo que estamos viendo hoy en día puede ser tecnología terrestre y no tanto extraterrestre. Y con esto no quiero decir que no haya algo que pueda haber venido desde fuera. Y el contacto o encuentros en la tercera fase, como tú me preguntabas, estamos hablando un poquito de lo mismo. Personas que se han encontrado con estos seres, te relatan su historia, que evidentemente es muy creíble, no hay que dudar de su testimonio, pero es una vivencia propia y una vivencia nunca es una prueba de que realmente haya existido. Porque yo puedo contar aquí que me he encontrado con un extraterrestre esta noche en mi cama y la gente me creerá, pero si no puedo aportar más allá de ese testimonio queda un poco todo como vacío. Y ese es el gran tabú que tenemos siempre cuando hablamos del fenómeno OVNI, que nos faltan pruebas, faltan muchas pruebas sólidas. Y sé que la gente, esto es un tema que les molesta mucho y a algunos les duele, se enfadan porque dicen, bueno, ¿cómo puedes decir que no existen? Yo no digo que no exista, digo que no hay pruebas que demuestren que aquello que está volando hoy en día tenga que ver con extraterrestres. Se han lanzado incluso teorías que podrían apuntar a que son intraterrestres, de alguna civilización que se perdió en su momento y que podrían venir de la Tierra, otros de la Antártida, de las mil y una historias. Bueno, pues dentro de este gran abanico, todas pueden ser válidas, pero a la vez siempre volvemos al mismo punto de retorno, a no saber nada. Esto es muy curioso porque a veces la gente tiene poca memoria o no investiga lo suficiente. Y es que aquellos que les gusten el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial tan solo tienen que ver los aviones a reacción que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el tema del nacionalsocialismo. Y verán que aquellos aviones discoidales que ellos podían hacer volar son los ovnis que estamos viendo a día de hoy. Que aquel encuentro de Kenneth Arnold con aquel avión que parecía, o aquel aparato que parecía una especie de ala delta, es igual que el Horten 229, que era el primer avión a reacción que se construyó. Es decir, hay que tener un poco de memoria e investigar un poquito la historia para ver que quizá lo que estamos viendo no es tanto de fuera, sino que es más bien de dentro. Y incluso yo en el informe Enigma hemos tenido, además lo pusimos hace muy poquito, hará cosa de 2 o 3 semanas, publicamos un audio inédito que se grabó en el año 98 al señor Alcázar de Velasco. Él era un miembro fundador de la Falange, era un espía muy querido por Hitler y él murió en el año 2000 o 2001, si no recuerdo mal. Pues antes de morir concedió a un buen amigo una entrevista, que esa entrevista nunca vio la luz y yo la reproduje en el programa, ahí la puede encontrar la gente en iVoox. Es sonido de cinta de cassette, pero bueno, es un sonido añejo. Y él cuenta cómo esos ovnis, él los vio volar y que esa tecnología venía de la antigua Unión Soviética. Es decir, él lo cuenta, que luego la gente puede creer que miente, que estaba senil, perfecto. Pero una persona que ha visto tanto a lo largo de su trayectoria como espía para Franco y para Hitler, hay que tomarse algunas cosas un poquito en serio. Y este señor decía eso, dice, yo vi esa tecnología, tengo una fotografía, decía en aquel momento, de Hitler viendo volar uno de estos aviones discoidales y esa tecnología además la habían adquirido de la antigua Unión Soviética. Y es más, también hablaba de que la bomba atómica, por ejemplo, ni siquiera fue invención de los americanos, sino de la antigua Unión Soviética, que Hitler tenía bombas que no quería explosionar y los americanos fueron quien, de nuevo, con con esa manera que tienen de quedarse con la tecnología de los demás, la pusieron en práctica. Con esto quiero decir un poco lo que te dije antes, que me he ido por los cerros de Úbeda, que hay que tener memoria y hay que mirar la historia. ¿Que esos encuentros existen?
son innegables, pero tenemos que preguntarnos, ¿ante qué están esas personas? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Están viendo un humanoide o una persona que les ha venido enfrente con escafandra? ¿Pero eso es un traje, no es un traje? Claro, la gran pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? Sí, sí, al final es la pregunta que nos queda siempre, ¿qué hay detrás de todo esto? Mira, ahora que has sacado el tema, y me parece un tema, es más, pegué 4 pinceladas hace unos programas atrás, y es un tema que me parece súper interesante, y creo que tú lo tienes mucho por la mano. El misticismo o las cosas esotéricas que han habido en el poder, ¿no? En la gente de poder, ¿no? Como has dicho, Hitler, bueno, Franco en su día con el brazo de la santa, creo que tenía todo esto. ¿Qué crees de todo esto? ¿Crees que se ha llevado mucho al poder? ¿Y aquí a día de hoy sigue eso en práctica? A día de hoy sigue en práctica y en su momento se llevó mucho, utilizaban este tipo de videntes o mediums para intentar tomar decisiones. Y es curioso porque Franco odiaba todo lo que tuviera que ver con la magia y con el mundo del misticismo, suponemos, bueno, decimos de cara Jorge, al público, pero Jorge, luego... perdona, Sí, perdona, Jorge, se te ha movido la cámara, muévela un poco hacia tu izquierda, por favor. Al revés, hacia tu izquierda, sí, ahí. Vale, perdona, ya está, perdona, sí. sí, Se te veía cortado, perdón. perfecto. Pues eso, Franco de alguna manera de cara al público siempre decía que todo este movimiento había que perseguirlo, erradicarlo, pero luego él lo practicaba. Claro. Y todos los grandes líderes hoy en día pues utilizan un medium sensitivo antes de tomar algún tipo de decisión. No es algo nuevo, es algo que se ha practicado siempre. Hitler en este caso siempre se ha dicho que tenía un... Hitler, por ejemplo, no utilizaba ni creía en el mundo de la brujería ni de la magia, pero era su segundo al mando, Himmler, quien sí tenía un asesor espiritual, que era Karl Maria Billigud, quien le decía por dónde tenía que ir o qué tenía que hacer o qué momento era más propicio para construir, para hacer esta ceremonia, para invadir cierto territorio. Entonces ya vemos que desde tiempos inmemorables, de tiempos remotos, siempre ha habido pues, un chamán, un mago, alguien que asesoraba a la persona que estaba armando sobre qué tenía que hacer. Y en muchos casos tan solo eran charlatanes que se aprovechaban de la situación, sí, pero otros hay que decir que de vez en cuando acertaban. No, es que claro, y la cosa es, lo que me da más incertidumbre, lo que da más incertidumbre, es lo que más o menos has comentado, que a día de hoy, seguramente, esto se sigue haciendo. Y no me refiero a países subdesarrollados ni nada de eso, ¿eh? Me refiero a lo que tenemos por aquí. Yo creo que algo se hace aún, creo. No sé tú qué pensarás. Pero... Y seguramente, sí, seguramente se seguirá haciendo, pero claro, esto no queda bien, no se puede, no te lo van a Claro, reconocer nunca. claro, el Al igual que esoterismo. hay, claro, al igual que conocemos algunas mediums que han trabajado con la policía buscando trabajando en casos además muy importantes, muy famosos, pero la policía nunca lo va a reconocer. Entonces, claro, ese es un poco el juego que se trae, ¿no? Yo te pido consejo, pero claro, entiende que yo no puedo decir esto porque de alguna manera pierdo credibilidad, ¿sabes? Pero sí, se seguirá, te digo, se utiliza y estoy segurísimo que el gobierno de España y cualquier otro, Estados Unidos, siempre tienen a alguien que anda por este mundo metido. Joder, no ha habido casos. Yo recuerdo algún caso, ahora que has mencionado a la policía de tipo FBI y tal, que han utilizado a sensitivos o mediums, ¿no? Para localizar a un criminal o para localizar a alguien que ha desaparecido, ¿no? Sí, por Estados Unidos se suele estilar más que aquí. Aquí en España también hemos tenido algunos. Por ejemplo, ya la difunta Paloma Navarrete, ahora ya se supongo que se puede contar, Paloma Navarrete trabajó en varias ocasiones con la policía para encontrar a personas desaparecidas con resultados muy buenos. Pero lo que digo, de cara al público no te lo van a reconocer. Mira, un caso muy sonado para todo el mundo, la desaparición de Marta del Castillo. ¿Hay quien no conoce ese caso? Buah, El padre Antonio del Castillo lo ha dicho muchas veces. Dice, hemos recibido cientos de llamadas de estos sensitivos y mediums dándonos información de dónde estaba mi hija. Y dice, y ninguno me ha dado una respuesta o ninguno me ha dicho la respuesta a la pregunta más tonta, que era que cuál era la comida favorita de mi hija.
Y él dijo, una me dijo que macarrones y acertó, pero mi hija se comía los macarrones con azúcar. Y ninguno ha sido capaz de llegar a ese extremo, ¿sabes? Entonces, los hay. Los hay que son serios, que trabajan con las autoridades y luego hay un montón hoy en día que se hacen llamar sacerdotes de inframundo, muchas historias y que van picando puerta por puerta a ver allí donde pueden sacar dinero. Por ejemplo, el caso Vallecas, el poltergeist del caso Vallecas, que eso es otra historia también para no dormir de lo grande que se hizo con lo poquito que era. Ahí intervinieron un montón de mediums y sensitivos y parapsicólogos que le sacaron un montón de dinero a la familia y luego no hicieron nada. Así que bueno, es algo que está implantado en nuestra sociedad. Ya, es una pena, ¿no? Que la gente que, joder, por fe, por pura esperanza, se vea hacer este tipo de cosas y la gente por dinero, bueno, eso es un desastre. Bueno, pero es que la fe y la esperanza es el reclamo para los timadores. Claro. Yo te puedo garantizar que de todo lo que hay hoy en día se está moviendo, y más en el mundo del misterio, que dicen yo soy medium sensitivo, desconfía prácticamente de todo el mundo. Hay muy poquitos que realmente lo sean. Muy poquitos. Se pueden contar prácticamente con la mano. Que la gente cree ver, que la gente cree sentir, evidentemente, pero hay que andarse con ojo porque un medium no es aquel que te dice, es que aquí hay un niño, es que aquí veo no. El medium es el que te dice, mira, se llama tal, ahí está información, esta. Y luego tú vas a un archivo, a una hemeroteca y corroboras que esa información que no estaba publicada está ahí. Dices, wow, aquí ha pasado algo. Claro, ¿crees que tienen ese punto tan preciso? O sea, ¿pueden ser tan precisos? Puedo ser preciso y además os voy a contar un caso. Esto fue una investigación que hicimos en la abadía de Sant Pere de Rodes, aquí en el Port de la Selva. Trajimos a 3 sensitivas distintas. Una de ellas además venía de Andalucía. No hablaron entre ellas, ninguna. Eso es algo que pedimos con total rigurosidad, es decir, no habléis nada hasta que no terminéis de hacer lo que tengáis que hacer y nos reunamos todos en el patio central. Aquí no habla nadie, porque de esa manera no hay una contaminación, nadie cuenta yo creo, yo siento, nada. Cada una se fue con un fotógrafo distinto y cuando terminó la jornada nos reunimos en el patio central y todas coincidieron en los mismos puntos y en las mismas imágenes. Una se la puede inventar, 2 dices tal, pero que las 3 vean lo mismo en los mismos puntos y que luego allí ocurran las cosas que luego nos pudo contar las autoridades de Sant Pere de Rodes, dices, uff, aquí han tenido que ver algo. Vaya, ya ves, sí. Jorge, ¿hay algún caso, ¿vale? Pues, aunque no lo hayas investigado tú, casos en general, de toda la vida o casos ahí fetiche para ti, que digas, este caso es el que más me ha enamorado, me ha gustado, que digas, wow, me fascina este tema? Hay unos cuantos. A ver, por ejemplo, hablando de cada uno de un ámbito distinto, si hablamos del mundo de las conspiraciones, yo soy muy amante de todo lo del 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Hay gente que cree que aquello fue tal, otros que no. Bueno, pues yo me quedo un poco moviéndome entre los dos sitios porque me alucina la cantidad de información que sale y demás. Hablando, por ejemplo, del mundo aeronáutico, pues soy un gran amante de la desaparición del 777 del Malaysian Airlines. Brutal. Que hoy en día dicen que desapareció en el mar, pero tampoco hay pruebas. Yo invito a que la gente escuche los programas que hemos hecho, porque con Iván Castro damos una versión alternativa muy potente, hablando de todo lo que ocurre en el mar. Pues bueno, pues un gran aficionado de todo lo que pasó con el Titanic, que aquí para mí no hay conspiración ninguna, el barco se hundió y ya está, pero es la historia en sí que trae. Y hablando, por ejemplo, de Crónica Negra, pues soy un gran aficionado a todo lo que engloba la figura de Jack el Destripador. Algo que han pasado muchísimos, ha pasado más, pues imagínate el año 1888, pues ya ha llovido desde entonces, siglo XIX, y a día de hoy se sigue sin saber quién fue realmente, y creo que nunca lo descubrirán porque ya no quedan nada de lo que poder tirar de aquel momento, ¿no? Pero son 4 historias que a mí siempre me fascinan. Y otra que también va deambulando por aquí y por allí es el caso del Paso Diablo, por ejemplo. Brutal. ¿Qué le pasó a aquellos excursionistas? Todo lo que les pasó a ellos, porque seguramente habrá una explicación muy lógica si un día alguien decide contarla, ¿no? Pero mientras no la haya, pues todas esas especulaciones, todo lo que engloba todo ese misterio, pues hace de esta historia también algo muy, muy mágico.
Sí, no, el caso de Ian Love a mí me perturba, ¿eh? Porque es que el tema es, bueno, mira, dices, oh, es que ha sido un tarado que los ha asesinado. Vale, macho, pero a menos 30 grados a nadie le apetece ni vivir. ¿Me entiendes o no? ¿A qué tío se le mete en la cabeza meterse allí y asesinar a los estudiantes a 300 millones de grados negativos? No tiene Claro, mucho. es que tiene mucha amiga el paso de Aldos, porque, por ejemplo, la fotografía que esa persona toma de ese ser extraño, eso es una persona. Eso está bien analizado y los expertos lo han dicho, eso es una persona, alguien del equipo que salió de la tienda y la foto sale desenfocada. Decir que ahí se ha visto un Yeti es un poco cogerlo todo con pinzas. Sin embargo, tienen otra fotografía en la que se ven ciertas luces que se hicieron de noche. Y luego se supo que en esa parte de ahí la antigua Unión Soviética estaba experimentando con un determinado misil que hacía esta forma. Primero lanzaba una luz y luego lanzaba otra. Y eso pudiera ser lo que les hiciera salir de la tienda espantados de aquella manera porque aquello se les venía encima. También se ha analizado mucho el tema de la forma en la que estaban puestos los cuerpos. Es decir, se les encontró en un lugar. En la tienda de campaña, por ejemplo, se encontraron objetos que no eran de ellos. Eso ya demuestra que hubo presencia humana, además de ellos, en la zona cero. El hecho de que las heridas estuvieran tan limpias, decían, no es que pudieron ser los roedores. Ostras, también está un poco cogido con pinzas. El hecho de que no tuvieran sangre en el estómago, que eso está en la autopsia, que no hubiera sangre en el estómago, eso seguramente apuntaba a que no murieron allí, es decir, no fue una herida, que todo eso se hizo, digamos, post-mortem, no fue una herida abierta que ellos estuvieran tragando sangre, ¿no? Y así, pues podríamos analizar el caso de Diallo, pues muchísimo más. Y aún con todo y eso, llegaríamos al mismo resultado. No tenemos ni idea de lo que pasó. Es cierto que las autoridades del momento ocultaron mucha información, que hubieron huellas que nunca se publicaron, o no se publicaron hasta tiempo después, que no pertenecían a los excursiones. Es decir, que hubo más gente allí, sí, pero ¿por qué estaban allí? Otra hipótesis que se lanzó en su momento fue cuando Igor Dyatlov, se contaba que él pertenecía o se había propuesto a su grupo para un experimento por aquella zona, por los montes Urales, y que posiblemente aquel experimento salió mal, y salió mal y acabó con la vida de los excursionistas. Es decir, aquí tienes historias para dar y vender, pero los únicos que tienen la respuesta son la antigua Unión Soviética o la actual Rusia, y no la van a desclasificar ni ahora ni nunca. No, que va, países como Rusia, imposible. Y la de cosas que deben tener, ¿eh? Ahí escondidas. Y además, joder, no hubo algunos que les faltaba incluso la lengua, ¿no? Puede ser. Si no Sí, pero esto decían mal. que eran pequeños roedores que se habían alimentado de eso, de las partes blandas. Los más amantes del Yeti o del Sasquatch o del Bigfoot, o conocido por aquella parte como el Menk, decían eso, que el Yeti precisamente se alimentaba de eso, de la lengua, ¿no? Pero eso seguramente pudo ser algún roedor y demás. O bien, lo que contábamos al principio, que esa gente murió en otro lugar y todo eso pues es algo posterior. La forma como encontraron los cuerpos, a alguno no les encaja para una persona que ha salido en bandada corriendo. Tiene más pinta de que a lo mejor pasaron con un helicóptero y los lanzaran de nuevo allí. Es que ya digo, el paso Dyatlov da para horas y horas y siempre llegas al mismo punto. No sabemos qué ha pasado. Totalmente. Mira, ahora has sacado el tema de Jack el Destripador. A ver qué opinas. Yo tengo una teoría que igual es un poco estúpida, pero a ver qué opinas, porque a mí el caso de Jack me ha gustado siempre. Bueno, me ha gustado, a nadie le gusta un asesino, pero ya me entiendes. Y sabes que él, bueno, mataba a prostitutas, ¿ok? Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Quién te dice que no era una mujer que también quería matar prostitutas por pura competencia o algo del estilo? ¿Sabes? No sé, eso lo he llegado a pensar a veces, digo, es que a lo mejor no era un hombre. ¿Sabes? Pero es que aquí, fíjate que aquí caemos en el primer error. Siempre han dicho que todas ellas eran prostitutas. Y no Eso se todas eran dice, prostitutas. claro. ¿Sabe? 2 de ellas seguro, pero el resto no. ¿Por qué? Porque llevaban sombrero. Claro, es que depende qué vestimenta se las tildaba de prostitutas y no, o porque estaban en la calle. Es que en aquel momento había una absoluta en el barrio de Whitechapel y las mujeres tenían que limpiar una casa
ganar 3 o 4 monedas para poder pagar una pensión, y si ese día no habían trabajado tenían que dormir en la calle. Y el hecho de que algunas llevaran sombrero no quiere decir que fueran prostitutas. Y de hecho se ha demostrado que, si no recuerdo mal, que 2 de ellas no lo eran. Pero el hecho de que sabemos que no era una mujer es porque sí que hubieron testigos de los asesinatos. Creo que fue en el de Mary Ann Kelly, y además dijeron que habían sido 2. Esto fue un cochero que pasó por la zona, pero no recuerdo si era Mary Ann Kelly o Mary Nichols, tendría que mirarlo ahora, pero bueno, pasó por la zona un cochero y vio a 2 personas con una de estas mujeres que luego fue asesinada, y uno la sujetaba y le tapaba la boca y el otro empuñaba el cuchillo en el cuello. Y cuando vieron al cochero salieron corriendo detrás de él y el cochero pudo huir. Eso se puede encontrar, esa información está. Okay. Por lo cual ya hay otra hipótesis de que no era uno, sino que eran 2. Y seguramente pescadores. Toda la historia de Jack el Destripador parte sobre todo de, aparte que es una leyenda urbana, ese traje, ese carruaje. Eso era imposible en aquel barrio porque es como ir con un Ferrari hoy en día por un barrio pobre. La gente lo vería a la legua, ¿no? Claro. Pero sobre todo parte la imagen de Jack el Destripador debido a que en una de las víctimas se encuentra un racimo de uva, algo que era muy caro para el momento. Pero alguien que fuera pescador, que es lo que se cree hoy en día, tenía acceso a ese tipo de alimentos. Yo creo que lo que ocurrió con Jack el Destripador, es una muy mala investigación. En aquel momento la policía, Scotland Yard, no era ni lo que es hoy en día, no había ni los medios, ni recursos, ni estaban preparados para enfrentarse a un asesino de estas características. Pero hay otra cosa. Hay mucha gente que no sabe que, no sé si fue un año antes, o 2, o meses antes de que Jack el Destripador empezara a matar, por la misma zona hubo otro asesino en serie que era conocido como el asesino del torso del Támesis, que mató a mucha gente también y tan solo aparecían torsos en el río Támesis y se movía por el barrio de Whitechapel. Luego hubo un breve descanso y de repente apareció Jack el Destripador. Y después de que Jack el Destripador matara, tiempo después volvieron a aparecer otras víctimas. Es decir, de nuevo tenemos información sesgada para crear el mito de este asesino que nunca se atrapó. Brutal. Ahora vamos a ir a otra cosa que se sale totalmente del misterio y no, a la misma vez no. Lo hemos hablado antes fuera de cámaras. ¿Tú has recibido mucho hate durante tu carrera como investigador? ¿Crees que está muy normalizado el odiarse por odiar si uno no piensa como uno mismo, o no simpatiza con las mismas ideas? ¿Hay hate, tú crees? ¿Lo has sufrido? Pregunto. Sí, en el mundo del misterio mucho haters. De hecho, lo comentábamos, cada intervención que yo hago siempre hay gente que escribe y que dice que si este chico, pues que si él se lucra de la información de los demás, que se ha robado esta información y tal. Nunca aportan ninguna prueba, pero ahí van esos comentarios gratuitos que los van soltando. Y todo esto se genera por envidias, porque en este mundo todo el mundo quiere ser algo y al final cuando no son nadie y otros de alguna manera pues han conseguido una mejor posición o han trabajado mejor y el resultado es más bueno, hay que atacarlo de alguna manera. Pero lo que yo he visto en el mundo del misterio, de momento no lo he visto nunca en ningún otro ámbito, y es que la gente se mete hasta en la vida personal, buscan contactos de personas, de exparejas, para ver qué información sacan de ti, para luego enseñárselo a tu pareja actual. Es decir, te puedo decir que en el mundo del misterio hay 4 o 5 elementos que rozan la ilegalidad constantemente. Y eso es algo muy triste, porque todos hacemos esto por hobby. Aquí prácticamente nadie se está ganando la vida, un sueldo, al final de mes, por hacer todo esto. Pero son personas que, como su trabajo es tan malo, es tan mediocre, tienen que fijarse en lo que hacen los demás para luego decir, no, es que él lo que está haciendo se lo ha copiado a otro. ¿Dónde está la prueba? Yo tengo, ahora porque estoy de mudanza, pero bueno, tengo cajas con cientos y miles de documentos y entrevistas. Todo lo que tengo me lo he ganado yo y el resto de equipo que han venido conmigo, mis compañeros, y no le debo nada a nadie, pero eso a la gente le jode mucho. Y cuando uno determina, dice, pues yo voy a ir en solitario, ya no quiero contar con un grupo, como dice hoy en día la gente, grupo de investigación, pues no, voy yo solo, voy con mi pareja o voy con otros compañeros. Eso a la gente le quema mucho, 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 mucho. Y lamentablemente es un mundo que llega a rozar, te digo, lo ridículo, lo lamentable. Hay que tenerlo muy bien claro si hoy en día quieres meterte en el mundo del misterio, porque no vas a ganarte la vida con esto. Es un consejo que me dieron a mí y lo sigo dando yo hoy en día, no te ganarás la vida. Y las envidias son terribles. Y además, como las redes sociales
han democratizado la estupidez. Ahora los estúpidos tienen voz y voto gratis, todo el mundo puede hablar de todo. En España ya hemos sido siempre mucho de hablar de fútbol, de ciencia, sabemos de todo con una cerveza además, ¿no? Bueno, pues ahora todo eso está metido en las redes sociales. Y si además le sumas ya la tensión que hay en la sociedad de por sí, por todo lo que está ocurriendo, pues todo esto hace un caldo de cultivo que es alucinante, alucinante. Sí, totalmente. Y además, bueno, también creo que forma parte de según que, bueno, nuestra cultura siempre tiene cosas maravillosas, pero la parte oscura, ¿no? Pues es eso, esa toxicidad absurda, esa envidia, ese ego innecesario. Yo pienso que el ego hace, la parte mala del ego, hace que nos perdamos esa parte positiva del ser humano. Pero bueno, Jorge, por favor, me encantaría que nos dieras tus redes de contacto. Ya conocemos tu podcast, pero ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tu trabajo, por favor? Fácil, aún sigo utilizando Facebook, aunque no creo que por mucho tiempo, porque cada vez, ya te digo, es una red que se ha convertido más Yo la en un borré ya Tinder para siempre ya. La borré para sí, sí, siempre. o en un despropósito, porque eso es una locura. Pero bueno, ahí me encontrarán por Jorge Ríos, si no en Instagram, por Enigma Jorge Ríos, y si no, pues buscando vídeos por YouTube apareceré, o por algún programa por ahí de la tele que encuentren por la xarxa de Cataluña, o si no, también a través de Rutas Misteriosas, alguien quiere acudir a alguna ruta de Girona, todas las que... Ahí me encontrarán, fácil, fácil. Genial, Jorge. Pues oye. Una última cosa, que esto sí que me gustaría preguntarlo. ¿Tienes algún proyecto en mente o algo nuevo que quieras hacer? ¿O seguirás en tu línea con tu podcast y tus investigaciones? No, yo siempre sigo en mi línea, el programa no se abandona. Ahora, por ejemplo, me han pedido que vaya a institutos a dar charlas sobre el tema del Qué misterio, bueno, qué el bueno. tema de las psicofonías. Ahora, en breve, en junio, empiezo a colaborar con Telecinco, Muy con bien. Mediaset Televisión, llevando a actores famosos a puntos determinados donde ocurre el mundo del misterio. Es decir, vamos haciendo poquito a poco, vamos dando pasitos. Sin prisa, pero sin pausa. Genial. Oye, pues muy interesante, Jorge. Un placer haberte tenido aquí. Todo un honor, de verdad, que alguien como tú esté aquí. Así que mil gracias, de verdad, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.